Bueno, vamos a escuchar esta tarde a Fernando Marín Olaya, que es el presidente de la asociación DMD, Derecho a una Muerte Digna, en Madrid. Es médico, especialista en cuidados paliativos, con más de 10 años de experiencia en cuidados primarios y geriatría. Actualmente trabaja en un programa de DMD que es Morir en Casa. En esta misma sala habrá alguien que recuerde que hace 4 o 5 años viniste a hablar también, creo que en aquel momento fue del testamento vital, y hoy nos viene a hablar de un tema más avanzado, que es la disponibilidad de la propia vida y sobre la eutanasia. Creo que también nos hablará, me imagino, del proyecto de ley de eutanasia que ha presentado Podemos en el Congreso de los Diputados y todavía no, bueno, ya nos contará. Al margen de esto, quiero informaros de que en este pueblo tenemos un grupo de DMD que nos reunimos los primeros lunes de mes a las 7 de la tarde en la Asociación de Vecinos, y es un grupo abierto a cualquier persona que en cualquier momento quiera ir. También tenemos un par de actividades, una en conjunto con todas las asociaciones que programan el Cineforum de Tres Cantos en la Asociación de Vecinos, y 2 veces al año solemos presentar una película relacionada con estos temas. Y finalmente también los primeros domingos de mes en la avenida de Viñolas, en el Mercadillo, tenemos un puesto informativo para todas aquellas personas que quieran acudir. Y ahí tenéis en aquel cartel el correo del grupo local de Tres Cantos para cualquier asunto que queráis enviar. Y finalmente, el día 22, en la Asociación de Vecinos, el doctor Montes, que es conocido, mucha gente, va a presentar también lo que sucede, que el tema va a coincidir bastante con la exposición de hoy. Él va a hablar en concreto puramente de la proposición de ley de eutanasia. Espero, Fernando, que sea muy interesante tu exposición y deseo que el coloquio posterior sea mucho más interesante y participativo. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a los organizadores por la invitación. No sé si está esto muy fuerte. ¿Se oye muy fuerte o no? Lo primero que tendríamos que pensar a la hora de hablar sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido es desde dónde partimos, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? Si el punto de partida personal, ¿no? Lo que uno piensa sobre su vida y la vida de las personas que quiere, ¿no? Es que la muerte voluntaria siempre es un error, siempre es algo que se debe evitar, incluso es algo que no está permitido, que no está bien, pues el resultado, todo lo que yo diga, se va a entender de una manera distinta a si el punto de partida es otro en el cual uno, pues, digamos que abre su mente y entiende que si somos libres, también somos libres para en un momento determinado decidir finalizar nuestra vida, ¿no? Disponer de nuestra vida, lo que se llama la disponibilidad de la propia vida. Es decir, es verdad que como seres vivos pues tenemos un instinto de supervivencia, es decir, tú para vivir hoy, para vivir mañana, no tienes que tomar ninguna decisión. Por muy mal que estés, vives.
aunque estés pasándolo fatal, aunque tengas un sufrimiento que te parece insoportable. Para vivir un día más no tienes que hacer nada, pero si quieres morir esta noche, si quieres morir mañana voluntariamente, tienes que tomar una decisión. Y esa decisión va en contra del propio pulso, ¿no?, que lleva la vida, que es respirar e ir pasando un día, otro día, hasta el proceso final en el que uno muere, ¿no?, de forma natural. Entonces, la muerte voluntaria, digamos, no es algo natural, no lo es. O sea, decía uno, por ejemplo, morirse de cáncer es natural. Curarse del cáncer no es natural. Es decir, que no sea natural no significa que no sea buena o que no sea mala, ¿no? Todos los antibióticos que tratan las infecciones, bueno, pues son un producto que nos mejora mucho la vida y que no son naturales, ¿no? No es lo natural, lo que pasaría si viviéramos en la naturaleza. Tampoco ir vestido con zapatos, venir en coche, estar en este local, no es natural. Es decir, que el concepto de natural hay que adaptarlo a la cultura en la que vivimos. Y desde hace... esto es algo... O sea, siempre ha existido la muerte voluntaria. Siempre ha habido gente que ha decidido quitarse la vida, desde que el ser humano tiene uso de razón. Unas veces... Y las razones, decía hay un escritor que se llama Ramón Andrés, que ha escrito un libro muy interesante que se llama Semper Dolens, sobre la historia del suicidio, y dice que las razones no han variado tanto, ¿no? Que uno se quita la vida a veces por razones que ni siquiera uno es capaz de describir, ¿no? De lo que yo voy a hablar es de la disponibilidad de la propia vida de una forma responsable, para separarnos un poco de cualquier concepto de suicidio, ¿no? El suicidio es un concepto que reúne demasiadas situaciones distintas, como para generalizar. No tiene nada que ver el suicidio de un adolescente que se ve acosado o que le superan los problemas de la vida que la muerte voluntaria de una persona mayor que considera que su biografía ha terminado, ¿no? Esto es fácil de entender. No tiene nada que ver el suicidio impulsivo y loco, ¿no?, que a veces pueden cometer algunas personas arrojándose al metro, tirándose por una ventana, que un plan que uno organiza de una forma sensata y detallada para poner fin a su vida, ¿no? Entonces, para la Asociación Derecho a Morir Dignamente, el punto de partida para hablar de la muerte voluntaria es que la vida nos pertenece. Nosotros somos los titulares de nuestra propia vida y nosotros decidimos. Esto choca frontalmente con una postura, de algunas de las iglesias monoteístas, en general casi todas las religiones, ¿no? Tratan de negar que la persona pueda decidir sobre su vida, porque sostienen que la vida es un don que a ti te lo dan en usufructo, pero que tú no puedes disponer de él, que Dios da la vida y Dios la quita, ¿no? Sin embargo, dentro incluso de la Iglesia Católica hay teólogos como Hans Küng que sostienen que si Dios nos hizo libres, bajo la perspectiva de la fe, también nos hizo libres para en un momento determinado decidir: aquí me quedo, yo no voy a seguir. Concretamente, este teólogo es suizo y tiene Parkinson, y dice que él dentro de poco, no dice cuándo, pues va a solicitar a su médico un suicidio médicamente asistido, porque no quiere que la enfermedad empiece a causarle demasiada confusión mental y le lleve a un estado de demencia que para él, que es un intelectual, es una situación indigna. Ahora después hablaremos, porque esta es probablemente la situación más compleja de la que se puede hablar a la hora de la muerte voluntaria, es las personas que en ese momento no se pueden expresar. Entonces, para nosotros, para la asociación, la disponibilidad de la propia vida es un hecho, es decir, cualquiera de nosotros podemos disponer de nuestra vida, pero además queremos hacerlo de una forma legal, con garantías, que uno se pueda despedir de sus seres queridos sin tener que esconderse,
Entonces, actualmente el suicidio no es un delito, lo fue, pero ya no lo es. De hecho, creo que el otro día comentó un señor que tengo que mirar, un psiquiatra, que en Texas todavía es delito el suicidio, en Estados Unidos, ¿no? No estoy seguro, pero desde el año del siglo XIX dejó de ser delito, hasta entonces, incluso hasta en algunos sitios hasta el siglo XX, a los suicidas no se les podía enterrar en un cementerio católico ni protestante, tenía que ser fuera de antes los cementerios estaban pegados a la iglesia, pues fuera de esos muros donde estaban los paganos, los no creyentes. Incluso en la Edad Media los suicidas pues se les arrastraba por las calles y se colgaban en un puente para avergonzar, y el Estado podía quitarle las propiedades a su familia, es decir, que se castigaba severamente. Y el suicida pues al principio era un delincuente, luego era un pecador y ahora se considera como un loco, ¿no? Como todo el que dispone de su vida tiene un trastorno mental, ¿no? Y es un poco el esquema con el que con el discurso oficial. Este discurso es matizable porque probablemente no sea cierto que el 90% de las personas que mueren voluntariamente tengan un trastorno mental grave. Probablemente sean menos, no es esa cifra, pero bueno, digamos que podemos darlo por bueno y decir que vamos a hablar del otro 10% de personas que no tienen un trastorno mental grave. Es decir, personas que completamente lúcidas deciden ponerle fin a su vida. Entonces, el suicidio, como os digo, no es un delito, pero a la hora de disponer de tu vida, pues tienes un problema, y es cómo lo haces, ¿no? No es tan fácil. Más o menos en 2016 hubo unos 4.000 suicidios, que son más de 10 diarios. Esa es la cifra oficial. Dicen que probablemente sean más, porque una parte de los suicidios pasan desapercibidos, o bien porque son de enfermos terminales, que el médico pues no lo sabe y firma el certificado, o no quiere saberlo, o bien son accidentes de tráfico, que detrás hay una intención clara de morir, y algunos se ocultan porque bueno, son gente joven o no tan joven, y la familia conoce a algún médico, y para no entrar en trámites legales, ¿no? Pues en una instrucción que hay que hacer, ¿no? Para que el suicidio es un fallecimiento judicial, y tienen que intervenir un juez, retirar el cadáver, hacer una autopsia, ver la causa y ver las circunstancias de ese fallecimiento, ¿no? Entonces hay familias que prefieren evitarlo y el suicidio pasa desapercibido, ¿no? Entonces 4.000 como mínimo, ¿no? Es decir, unas 10 personas al día. Si fueran 10 personas, 5 se ahorcan, 3 se tiran desde una altura, 1 se muere con un arma blanca, se pega un tiro, y 1 por un envenenamiento, así redondeando las cifras, ¿no? Que coincide más o menos con ese 10% de personas que de forma lúcida y tal planifican su suicidio. No todo el mundo que planifica su suicidio consigue unas sustancias para morir tranquilamente en su cama. Algunos se tiran también por la ventana, ¿no? Porque ya consideran, entonces bueno, lo han pensado y al final van y se tiran, sobre todo hombres mayores que viven solos, ¿no? Pero esto es un tema que está como pendiente de ser investigado, ¿no? Lo que pasa es que es muy laborioso, porque tú tendrías que ir a cada persona que se ha suicidado, tratar de hacer una historia, ¿no? Empezar a tirar de datos conocidos, familiares, de quién era esta persona, si sabían algo, si había dado razones, si no, y esto es un trabajo muy costoso que tendrían que hacer una tesis doctoral y tal, que no se ha hecho, ¿no? Estas son las cifras de suicidio simple, y luego, aunque el suicidio no es un delito, curiosamente la ley castiga la cooperación necesaria al suicidio. Es decir, que las personas que necesitan ayuda para poder disponer de su vida no lo pueden obtener sin cometer un delito, ¿no? O sea, el delito lo comete la otra persona, porque la persona que muere no comete ningún delito. Y esta cooperación puede ser una cooperación necesaria en el caso de, por ejemplo, un médico que receta una medicación a sabiendas de que es para que la persona se quite la vida, o bien alguien que pone, un médico que pone una inyección, que sería entra en otro capítulo de la ley, que son actos que conducen a la muerte de forma necesaria y directa, dicen, ¿no? Como ya es la inyección letal, ¿no? La única diferencia entre el suicidio médicamente asistido y la eutanasia es quién
realiza el último acto antes de la muerte. Es decir, si hay una sustancia ahora mismo en el mundo, que es la que más se utiliza, que es un barbitúrico, que se llama pentobarbital sódico, entonces se puede comprar en el mercado negro, uno manda un correo electrónico a determinado sitio, pagas un dinero y el cartero de correos te lo que trae aquí a la puerta de tu casa, ¿no? Un frasquito con pentobarbital. Tú lo echas en un vaso y si tú te lo bebes, pues, y el médico te lo ha recetado, o el médico te está acompañando, es un suicidio médicamente asistido. Pero si el médico coge esa misma sustancia, la introduce en una jeringa y te la inyecta, es una eutanasia. De tal forma que en Suiza, donde está permitida la cooperación al suicidio, el suicidio asistido, siempre y cuando, dice textualmente la ley, no existan motivos egoístas. Esto es un artículo que procede del ejército, cuando en el campo de batalla, en unas condiciones muy diferentes a las de ahora, pues un soldado estaba mal herido y pedía que por favor alguien le pegara un tiro, ¿no? Entonces eso era un homicidio. Y entonces se consideró que la cooperación al suicidio era el suicidio asistido, si no había motivos egoístas, no era delito. Es decir, si el otro soldado no tenía ningún interés en que esa persona muriera. Y eso se ha mantenido en las leyes suizas, ha habido varios referéndums sobre el tema y todavía es legal, de tal forma que en Suiza te pueden ayudar a morir si no hay motivos egoístas, si no es a cambio de nada, de que tengan mucho interés en que tú mueras. Y lo que hacen algunas veces es, para personas que no se pueden mover, les ponen una vía intravenosa, a veces conectadas a un ordenador, que tú tienes aquí un puntero de ratón en la nariz, por ejemplo, tetrapléjicos que se lo mueven el cuello, y le dan al ordenador, sí, ¿quieres morir? Sí, ¿quieres que empiece a introducirse el pentobarbital sódico en tu cuerpo y eres consciente de que va? Sí, 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 y entonces, ¡plap!, automáticamente se introduce, porque no es el médico el que empuja el émbolo de la jeringa, sino que es la misma persona la que comete el último acto antes de morir. Es decir, como veis, la diferencia entre eutanasia y suicidio médicamente asistido es un matiz. Digamos que el bien y el mal no puede estar en la eutanasia o el suicidio asistido, sino tendrá que estar, en todo caso, en la toma de decisiones, ¿no? De si lo que está haciendo esa persona está bien o está mal, ¿no? Hay un argumento que a veces se utiliza en contra de la eutanasia y es que el que decide es el médico. Bueno, esto es tan absurdo como pensar que el que decide que tú hagas una compraventa de un piso es el notario. O el que decide, no sé, te vas a un cirujano plástico para cambiar de sexo o para ponerte unos pechos o para tal, y que es el cirujano el que decide lo que tú haces. No, no, el que decide eres tú. Lo que pasa es que necesitas a un médico y por eso lo utilizas, ¿no? Como técnico, como experto en la salud y también en la forma más adecuada de provocarte una muerte rápida e indolora, ¿no? Pero en ningún caso, en los países en los que está regulada la eutanasia, el suicidio asistido, existe un problema de que el que decida sea el médico, ¿no? Y luego hablaremos un poco de las garantías que tienen las leyes, ¿no? Entonces tú, digamos que filosóficamente, la disponibilidad como tal, y es lo que la Asociación Derecho a Morir Dignamente defiende, es algo revolucionario, ¿no? Porque imaginaros, a ver, esto lleva un camino, ¿no? Obviamente no vamos a conseguir que una persona... En Holanda hay un movimiento que se llama Por Voluntad Propia, que tiene más de 100.000 seguidores, personas que han firmado y tal, que piden que las personas mayores de 75 años puedan ir a la farmacia a comprar un kit de suicidio. Esto, en una sociedad como la nuestra, es un poco escandaloso. O sea, esto es un poco como, bueno, esto se ha pasado, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar esto, no? Y entonces, yo os invito a situarnos ahí, ¿no? En el punto más radical. Luego nos pondremos en un punto intermedio, que para algunos también es radical, y es la muerte medicalizada por eutanasia o suicidio médicamente asistido. Ahora vamos a ir ahí. Pero pongámonos en el punto más radical, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, si aquí, en Tres Cantos,
pues los mayores de 75 años con un procedimiento que consiste en que no estás chalada, ni chalado, tú vas a una trabajadora social, a una enfermera, a una psicóloga, vale, me llamo Paco y tal y cual, y quería comprarme esto para... ¿Pero por qué, Paco? Pues mira, ya estoy cansado. Ya mis aficiones que yo tenía antes no las tengo mis hijos, mis nietos, incluso bisnietos, pero estoy un poco hasta el gorro de todo, y ya llevo tiempo pensando, pero ¿has ido al médico? Sí, he estado al médico de cabecera, no tengo ninguna depresión, no se me acaba de morir mi pareja, no estoy en duelo, simplemente ya estoy cansado y quiero programar mi muerte. Tengo, pues imagínate, 84 años y considero que ya está bien, que no quiero esperar más. Esto puede ser simplemente porque sí, porque uno, por sus valores, ¿no?, llega al convencimiento de que es tiempo de morir, o puede ser porque uno pues, se esté quedando ciego, se esté quedando sordo, ya no pueda caminar, y la vida, que muchas veces va pasando, ¿no?, te va como cercando, ¿no? Todo esto sin enfermedad, o sea, sin cáncer, sin secuelas graves de un ictus, que sería la cosa más frecuente, y sin demencia. Pues si tienes una demencia ya no puedes pedir nada, ya se te ha pasado, el tren ha pasado, ya no lo pillas. Salvo que hayas hecho un testamento vital, que ahora después comentaremos, ¿no? Y entonces, en Holanda y en Bélgica, los médicos que han estado liderando el proceso para regular la eutanasia han dicho que no les gusta. Y es el camino, ese es el futuro, o sea, sabemos que ese será el futuro. Y os lo digo pues para que veáis que nosotros, bueno, que digamos que tenemos como esa utopía, ¿no?, que ya veremos en qué consiste, en la cual uno al final pueda controlar realmente, sin tener que pasar ningún examen, sin tener que tener una enfermedad grave, sin tener que estar paralizado, sin dar pena, ¿no?, por compasión, ¿no?, sino porque quiere, porque libremente considera que su vida ha terminado. Claro que fijaros que ya estamos poniendo problemas, porque tú tienes que ir, claro, no va a ser algo que tú compras en una tienda de chuches, desde luego, tú tienes que ir a una profesional y además tienes que tener una edad. No sé, esto no se considera todavía aceptable para personas con 53 años como yo, pues no, a no ser que sea en otras circunstancias, ¿no? Ese sería el extremo, ¿no? Pero nosotros tenemos ahora mismo, por lo que estamos luchando, es por la muerte medicalizada, es decir, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. El 80% de la población cree, cuando le preguntas, o sea, que le parece bien que una persona pueda adelantar su muerte si tiene un sufrimiento intolerable. Consideran que esas situaciones de enfermos de ELA, de personas con cáncer avanzado, pues que no es necesario aguantar hasta el final, que pueden adelantar su muerte unas semanas, unos meses o unos años. Es decir, que el apoyo de la población es bastante grande, y el problema que tenemos es, bueno, pues que todavía los políticos no se han puesto de acuerdo para hacer una ley, ¿no? Digamos que el modelo es Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Pasado Luxemburgo es muy pequeño, 200 y pico mil, es un país como si no existiera, ¿no? Ellos llevan 15 años de experiencia con una ley. En estos 15 años, bueno, tienen una lupa puesta encima, ¿no? Porque tanto los que estamos a favor como los que estaban en contra, pues quieren saber qué pasa, ¿no? Y a veces los datos a veces se interpretan en un sentido o en otro, normalmente de una forma muy alarmista por las personas que no quieren que eso se regule, diciendo que aquello es un abuso, que es una barbaridad, que es una degeneración social y tal. Cualquier ley, como la que presentó Unidos Podemos en marzo, pues tiene como tres partes. Una es los requisitos, otra es el procedimiento y otra las garantías. Entonces, los requisitos, digamos, habría como 4 grupos de personas que en nuestra opinión deberían entrar, pero que no van a entrar. Y ahora vais a saber enseguida por qué, ¿no? El primer grupo serían enfermos terminales de cáncer. Enfermos terminales de cáncer son esas personas para las cuales ya no hay más opciones o no quieren seguir con las opciones que les ofrecen, ¿no? Porque a veces hay un problema con la oncología
realmente las cosas se complican bastante porque van apareciendo nuevos tratamientos que van dando pequeñas treguas. Y a lo mejor si hay 10 personas, 10 enfermos similares, ¿no? Y hay 2 que le va razonablemente bien, quiero decir, que viven 2 meses más, pues por esos 2 hay otros 8 que esos tiempos están bastante fastidiados para ver si son de esos que mejoran un poquito. Y ahora mismo hay por ejemplo, hace poco se escuchó, los oncólogos denuncian que los enfermos no tienen acceso a los nuevos fármacos de quimioterapia. Bueno, eso es una crítica muy interesada y detrás de eso el oncólogo le diría de buena fe, pero detrás de eso está la presión de la industria. No es verdad que existan esos medicamentos que mejoran la vida de la gente y que no se den. Ya nos está costando un montonazo de dinero lo que se está haciendo y gran parte de lo que se está haciendo no sirve para nada y lo saben, pero es muy difícil parar porque ni nosotros queremos que paren. La industria, por supuesto, no quiere que paren, porque lo que quiere es vender, y los oncólogos están ahí en medio manejando una ingente cantidad de información, a veces una información interesada, con estudios que no están muy bien hechos, y con una presión por parte de la gente que está diciendo yo por todas, yo la lucha, y con una idea del cáncer como una batalla que uno siempre va a ganar, que en algún momento tendrá que cambiar, y habrá que poner un poco más de sensatez. En el sentido de todo esto ahora con el Big Data, el análisis de datos que se escapan. Por ejemplo, hay muchos enfermos de cáncer que no vuelven. No son la mayoría, pero es una cantidad importante. No se sabe qué pasa con ellos. Algunos de esos van a homeopatía, que la homeopatía no sirve para nada, pero a ellos les consuela y a técnicas alternativas, a chamanes, a todo tipo a unos que ponen imanes, otros, la nueva medicina del doctor Hammer, que bueno, lo metieron en la cárcel, luego tal, toda clase de propuestas, desde propuestas sensatas a de lo más extravagante. Bueno, no sabemos si esos enfermos que abandonaron la quimioterapia en la fase avanzada, realmente han vivido lo mismo que los que han seguido los tratamientos o no, porque solo sabemos los que siguen en el circuito. Y a veces no se mide, porque no interesa medirlo. O sea, a ver, no es que la industria sea mala, y no es eso, sino que el tema está muy complicado. Y entonces, en general, se piensa que habría que parar un poco antes de lo que se está haciendo, en general, ¿no? en el tema de la oncología. Entonces, todo esto me he tirado por ahí por un camino que no tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, y es los enfermos terminales de cáncer, ¿no? Cuando saben que le quedan unos meses y cuando dicen ya no puedo más. Porque esto, una cosa que hay que tener muy clara es, esto siempre es un derecho individual, que puede ejercer cada persona, cada individuo, cada mujer, cada hombre, y no en general. Aunque hablemos de enfermos de cáncer, esto no supone que los enfermos de cáncer tengan que pedir la eutanasia, sino que cada persona podrá pedirla si quiere adelantar su muerte, podrá hacerlo o no. La experiencia de Holanda y Bélgica es que están llegando al 4% de los fallecimientos en general, a un 9% de los enfermos terminales de cáncer. Bueno, son bastantes, ¿no? 1 de cada 10 enfermos terminales de cáncer decide adelantar su muerte, ¿no? Pero el 90% no. Es decir, el 96% de la gente en Holanda y en Bélgica no muere por una eutanasia o un suicidio medicamentalmente asistido. Esto es un tema que siempre va a ser excepcional por lo que os decía de nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces, el primer grupo sería personas enfermos terminales de cáncer, que no va a ir bien, la enfermedad va a evolucionar y se espera, por los datos que tenemos, que mueran en un plazo breve, de unas semanas o unos meses. Estos son el 75% de las eutanasias en Bélgica y en Holanda. El segundo grupo serían personas con una enfermedad degenerativa, enfermos de ELA, distrofia musculares, Parkinson avanzado, que no tienen demencia, porque eso está en otro grupo, esclerosis múltiple, son enfermos, o por ejemplo, secuelas graves de accidentes como una tetraplegia como la de Ramón Sampedro. O sea, Ramón
Ramón estaba en una cama, llevaba allí 25 años y podía haber estado otros 20 más. Suelen morir un poco antes porque el propio encamamiento tiene algunas complicaciones, pero bueno, hoy día tienen una esperanza de vida muy larga, ¿no? Esta persona no tiene un pronóstico de fallecimiento a la vista, pero sí tiene un deterioro claro y que es irreversible. Bueno, pues este sería el segundo grupo, ¿no? El Ramón San Pedro sería el extremo, digamos que un enfermo de ELA, pues que va a vivir a lo mejor 2 meses, 6, 8, un año, no se sabe, pero que dice, ya no puedo más, yo no quiero esta máquina que me ayuda a respirar, yo no quiero un tubito o que me haga un agujero en el estómago para comer, para alimentarme, no, yo quiero terminar. El segundo grupo también entraría en una ley, ¿no? Porque la ley de Podemos decía enfermos terminales o personas con un sufrimiento físico o psíquico no es intolerable, decía, ¿no? Y ahí es donde entrarían este tipo de personas. Un tercer grupo es más complicado, vais a verlo enseguida, y es personas con un trastorno mental grave. Que no, muchos de ellos son bastante jóvenes. Entonces, imaginaros pues una mujer, un hombre con una esquizofrenia desde hace 10 años, 15 años, ¿no? Que empezó a los 20 y tiene 35 o 40, ¿no? Y que ya no puede más. Trastorno bipolar grave, ¿no? Que es que si se medica, pues tiene, pues bueno, los neurolépticos tienen esto, que te pone un poco la cara hacia el infinito, ¿no? Los ojos así, no tienes vida social, no tienes vida sexual, no tienes vida familiar, no puedes trabajar, y si no te medicas, pues empieza el descontrol, entras en brotes, tienes una esquizofrenia por las voces, las alucinaciones, y si tienes un trastorno bipolar, bueno, pues se te va la pinza, ¿no? Las personas que están en un estado maníaco, pues se ponen a comprar cosas, a vender cosas, se hacen viajes, tal, muchas locuras auténticas, ¿no? Arruinan a su familia, hasta que, pum, se para otra vez para adentro y vuelta a empezar, ¿no? Claro, esto es un año, otro año, otro año. Si tú le preguntas a los psiquiatras, te dicen que eso es incurable. Sabemos que un esquizofrénico con 20 años de evolución no se va a curar. Eso no significa que esté loco de remate, ¿no? Hablando de una forma vulgar. Es decir, no significa que esté completamente desadaptado. Puede haber esquizofrénicos que con una medicación estén relativamente adaptados a su ambiente social, dependiendo de lo que hagan, ¿no? A ver, si eres, no sé, piloto de Iberia, pues no, pero puedes hacer otras cosas, ¿no? Entonces, no todas las personas, cuando hablamos de un trastorno mental, pues no hay que tampoco pues ni criminalizar ni estigmatizarles, hay grados, ¿no? Y entonces hablamos del caso en el que una persona con un trastorno mental grave dice, ya no puedo más, yo lo que quiero es morir, porque es la única solución que encuentro a este sufrimiento. Y son muchos años. Ya he probado. Entonces, me acuerdo que se lo comentaba a una hermana que tengo que es psiquiatra, ya mi cuñada también es psiquiatra, y ellos lo que me decían es que no estamos en Holanda ni en Bélgica, en el sentido de que no disponen de suficientes recursos como para decir, no tengo nada más que proponer. Dice, tú dame un piso tutelado, tú dame una terapia ocupacional con unos talleres, tú dame suficientes grupos de apoyo mutuo, tú dame recursos, o sea, dame dinero. Después de eso, a los 5 años, si no funciona, yo te firmo el informe de que, como dicen los belgas y los holandeses, para mí lo que tiene esta persona es como si fuera un tumor cerebral, esto no tiene solución. Y esta persona va a sufrir el resto de su vida. Es verdad que siempre queda ese fleco, porque en medicina decir que una cosa es irreversible es difícil, ¿no? Porque casi nada lo es del todo, aunque a la inmensa mayoría de las veces vaya mal, pero siempre puede haber alguien que no le vaya mal, ¿no? Entonces dice, y siempre queda esa posibilidad de que aparezca una nueva familia de neurolépticos, de tranquilizantes que consigan ajustar. Dice, eso, hombre, con una persona con 20 años de evolución y tal, pues es muy difícil porque pues se ha perdido casi toda su vida, ¿no? Ha estado rondando
alrededor del trastorno mental. Entonces es difícil, ¿no? Dicen que ya no es solamente por la sustancia, sino que apareciera eso, pero bueno, que cabía esa posibilidad. Y entonces que en España plantear el suicidio asistido o la eutanasia de una persona con un trastorno mental grave que no ha tenido los suficientes recursos para mejorar su calidad de vida, pues que pensaban que la sociedad no estaba preparada para eso, ¿no? Ese era el tercer grupo. Y el último grupo de personas que lo pueden pedir serían las personas con demencia. Claro, una persona con demencia no puede pedir nada, tiene que ser con un testamento vital. Es decir, que yo, ¿no? Fernando, yo tengo un testamento vital, ¿no? Y mi testamento vital dice, si no puedo expresarme, quiero morir de una forma rápida e indolora con una eutanasia, si para entonces es legal, ¿no? Que espero que cuando se aplique mi testamento vital lo sea, ¿no? Y entonces esto plantea una paradoja, y es que yo, cuando tenga la demencia, no me voy a acordar de que he hecho el testamento vital. No me voy a acordar ni que me llamo Fernando, ni por supuesto ni que sois vosotros, ni que estoy aquí, y no voy a sufrir de la misma manera como yo sufro ahora pensando que no sepa quién soy, que en mi cabeza que los cables estén desconectados. Y que a veces dices, pero bueno, a veces los hijos y las hijas dicen, bueno, mi padre, mi madre, ya no está. Lo que queda es su cuerpo y queda algo, pero no es ella, ni es él, porque ya ha desaparecido. Hablamos, lógicamente, de una demencia grave, ¿no? La que ya la persona no habla. En Holanda, el primer caso que han llevado a la Fiscalía, que está en trámites ahora, es un médico que la mujer tenía un testamento vital, estaba en la residencia, entonces tenía esto de la deambulación errática, que ya no sabía muy bien quién era, y dijo, pues ya es el momento que ella había decidido, ¿no? Y entonces le dio un par de orfidales, un par de tranquilizantes en un vaso para que se durmiera, pero la mujer no estaba bien dormida cuando le fueron a pinchar. Y entonces protestó, ¿no? Y entonces el relato de las personas que estaban allí es que parecía un asesinato. Parecía que el médico se la estaba cargando en contra de su voluntad, porque esa mujer no quería que la pincharan, lógicamente, pues no sabía ni para qué le iban a pinchar. Y que hay una cuestión de procedimiento que hay que ser escrupulosos, y que así no se puede hacer. Entonces le han denunciado, no porque duden de la voluntad de la señora que estaba por escrito, luego si no hubiera tenido testamento vital, eso hubiera sido un homicidio. En Holanda y en Bélgica y aquí, ¿no? Sino ella lo tenía por escrito, pero que el procedimiento no estaba bien y que había que ser muy escrupulosos con el procedimiento, de tal manera que se ha creado cierta polémica y algunos médicos han recogido firmas, había como 300 médicos que estaban a favor de la eutanasia, esto ha sido en Holanda, diciendo que no se puede hacer eso así, que para que la eutanasia se puede hacer, tiene que ser consentida y pedida libremente de una forma clara, tajante, sin ningún género de dudas. Y que si hay dudas no se puede hacer. Entonces ahí hay dos maneras de verlo, ¿no? Una es, bueno, si lo has dejado firmado, pues para eso lo has dejado firmado. Ya, pero tú ya has desaparecido, queda tu cuerpo, entonces ¿quién manda ahí? ¿Quién decide, no? Y plantea esta disquisición que ya os digo, en el sitio más avanzado del mundo, que llevan 15 años, pues ahora están teniendo problemas. Estas son, en Holanda hubo 6.000 eutanasias el año pasado y fueron 60 eutanasias en personas con demencia, las mismas que personas con trastorno mental, es decir, estamos hablando de un 1% de las eutanasias que se practican allí, ¿no? Para que veáis que la proporción es clarísimamente enfermos terminales y personas con enfermedades degenerativas. Más luego entraría otro grupo ahí que es pluripatología, ¿no? Que tienes un poco de todo, ¿no? Y aquí ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahora ya creo que es más interesante que pasemos al coloquio, como vamos de tiempo. Sí, ya. Os digo, Unidos Podemos presentó esta ley. La ley era suficientemente ambigua como para que... A ver, nosotros pensamos que pensamos que tenemos muy buenos profesionales y que al profesional no hay que ponerle un juez, un fiscal, un guardia civil ahí, como ocurre ahora con el Código Penal, en la nuca para ver qué hace, que lo va a hacer bien, en general lo va a hacer bien,
y si hay algún psicópata, pues ya estará actuando, con ley o sin ley. Con una ley será más difícil porque estará más vigilado, ¿no? Entonces creemos que lo que hay que hacer es quitar esa losa, quitar el artículo 143.4 y que no se penalice la eutanasia. Pero hay que hacer una ley, y esa ley tiene que ser suficientemente ambigua para que no sea un corsé que impida que luego se pueda ejercer, que es el riesgo que hay. Entonces se hizo una ley lo más escueto posible para que entrara todo, pero que hubiera suficientes garantías. Y era esta idea de enfermedad terminal o sufrimiento, físico o psíquico, intolerable. El PSOE a última hora nos hizo una faena porque nos dijo, vamos, tampoco a nosotros, a la sociedad en general, ¿no? Pero a nosotros nos aseguró que iban a apoyar, que se tomara en consideración para que fuera a la comisión, y ahora estaría debatiéndose en comisión, pero a última hora, como lo presentaba Podemos, y entonces, ahora ya no sé, pero entonces se llevaban fatal, o sea, era imposible que se pudiera apoyar nada que presentara Podemos, entonces a última hora se abstuvieron, Ciudadanos se abstuvo, PP votó que no, y entonces la ley no pasó ni siquiera el trámite de entrar en debate, entrar en comisión. El Partido Socialista se compromete a hacer una ley, han elaborado un borrador, que algún socio lo ha leído porque está en el grupo de trabajo, porque es del Partido Socialista, y dice que está bien, que la ley que presenta el PSOE está bien. Vamos a ver en qué queda. Hay una duda, porque yo os digo, los requisitos son estos, ¿no? De los 4 grupos, en los enfermos de cáncer entrarán, porque le decíamos, a ver, una ley en España que no entrara Ramón Sampedro sería bastante absurda, ¿no? La gente no lo iba a entender. Entonces, cáncer y degenerativos, secuelas graves entrarían. Trastorno mental no entraría claramente, se podría colar alguno, y ya os digo que no estamos ahí, que no va a ser fácil, aunque la ley te lo permita, que los médicos te lo aprueben, y desde luego no entrarían de momento las personas con una demencia, ni siquiera con testamento vital no las han metido, que sí que lo metía la ley de Unidos Podemos. Eso luego seguirá un trámite, ya veremos, y el problema es que el procedimiento que tú solo pides a tu médico tiene que consultar con otro médico que no te conozca previamente, entonces comprueba que reúne los requisitos, y cuando te da el ok, pues tu médico queda contigo. La eutanasia, pues lo que tú necesitas te cabe en un bolsillo, es decir, que es bastante sencillo, es una inyección, una vía, y le pones el pentobarbital, la persona se queda dormida, a veces un relajante muscular y ya está, no te hace falta gran cosa, ¿no? Sobre todo es la toma de decisiones y un poco, es decir, una muerte voluntaria tiene cosas muy buenas. Es que tú sabes cuándo va a ser porque lo has decidido tú, y tú convocas a las personas que tú quieres, y tú te despides, y además hay algo muy positivo para los de alrededor. A ver, la muerte siempre es triste, siempre, para el que se queda, siempre es triste, pero no siempre es triste para el que se va, y el reto es que el que se va, se vaya como con un sentimiento de liberación, de abrir una ventana y decir, por fin, ¿no? Y entonces eso, cuando se da, consuela mucho a los que se quedan. Porque dice, joder, es que al final hasta estuvimos bromeando, no sé cuánto y tal. Entonces es lo que cuenta la gente, ¿no? Que fue una experiencia bonita, pero triste. Entonces se pueden combinar ambas cosas, ¿no? Entonces, en el procedimiento, dígalo, si tienes una dolencia un poco rara, ¿no? Por ejemplo, pues una mujer que empezó con una fibromialgia hace 12 años, luego se le ha complicado con una situación, una enfermedad que se llama sensibilidad química múltiple, que es una cosa rarísima, pero que la gente lo pasa fatal, lo pasa muy mal, ¿no? Y sufre, es evidente que sufre, ¿no? Bueno, pues esta mujer necesitará no solamente el médico de cabecera, tendrá que llamar a un reumatólogo, habrá que llamar a un neurólogo, habrá que llamar a un psiquiatra, y cuando tenga ya todos los vistos buenos, pues entonces quizás se le pueda dar una cita. Y puede decir, bueno, pues sí, pues para todos los médicos tu situación es irreversible y no tenemos nada que proponer para que mejore tu vida, ¿no? Entonces, y luego las garantías, que es donde la ley que tiene ahora mismo el PSOE, ya veremos en qué queda, ¿no? Porque es un borrador. Ellos proponen que sea una comisión antes de que se produzca la eutanasia, que tiene mucho sentido, lo que pasa es que es muy poco práctico, porque
en Madrid, haciendo cálculos serían como 40 eutanasias a la semana. Entonces esa comisión está formada por ¿quién? ¿Quién se va a dedicar toda la semana? Y si es un 4%, llegamos a las cifras de otros países, pues serían muchas más, serían como 120 a la semana. Entonces, ¿quién va a estar dedicado a eso exclusivamente? No hay nadie en el sistema que lo haga eso. No está pensado el sistema para eso. Y es mucho más fácil, es viable, porque eso no sería viable, en mi opinión, ¿no? Una comisión post-mortem, post-eutanasia, que revisa todos los casos y comprueba que los casos han respetado la ley. Y si no es así, entonces se mandan a la fiscalía y se le acusa al médico, a la enfermera, al que haya intervenido de haberse saltado la ley, ¿no? De un homicidio, porque la eutanasia es un homicidio, ¿no? Está en el capítulo del homicidio del Código Penal. Entonces nosotros esperamos, cruzaremos los dedos, porque con esto de Cataluña y tal, todo es como muy complicado, ¿no? Pero parece que no va a haber elecciones anticipadas, quedan 3 años, si se presenta ya, daría tiempo para aprobar la ley, y estamos ahí pendientes del Partido Socialista de que presente la ley. Luego de que, por ejemplo, decían si se iban los de Esquerra y los del PDeCAT del Parlamento, entonces ya no había, Ciudadanos y PP tienen mayoría absoluta. Entonces era muy importante para nuestro negocio que no se fueran, parece que no se van. Por eso decía que todo es como, vivimos unos tiempos revueltos y en principio parece ser que volverá un poco el Parlamento a trabajar en su ritmo y que se podrá presentar, ¿no? Y bueno, yo me voy a quedar aquí, yo creo que mejor hablamos de lo que vosotros queráis y cuando queráis hablamos. Sí. Antes cuando empezaste, hablaste de Haskell, que quería tener resuelto el tema de largarse de aquí, de ponerse en la vida. Yo conozco un caso cercano que con una ELA decidió, probablemente unos meses, no sabría decir cuánto, antes de que no pudiera tomar la decisión de lo que tú has dicho, de despedirse de los amigos, despedirse de la familia, ir a Suiza, acompañado de su mujer, de 2 hijos y de un amigo médico, y en fin, de ponerle fin a su vida, pero probablemente podía haber tenido todavía unos meses de una vida relativamente aceptable, donde hubiese podido disfrutar de los nietos y tal, ¿no? Ese era su pesar. Pero no quería dejarlo por si llegaba el momento en que él no podía decidir. Yo creo Claro. que Claro, es una situación muy dura, porque está en un callejón sin salida, en el cual para poder, tienen que conservar la capacidad para beberse un vaso de agua, y eso les impulsa a morir antes de lo que les gustaría. Si tuvieran la garantía de que les van a ayudar, de que su médico le va a ayudar, pues podría haber aguantado bastante más. Y entonces es un agobio para ellos, porque claro, afortunadamente no es de un día para otro, pero están siempre observándose, ¿no? Para ver, porque dices, mira, es que ya me cuesta, ya tengo que morir. Y dices, joder, qué injusto, ¿no? sí. Porque no debería ser así, ¿no? Claro. No quería llegar a ese punto de no poder y tener que tener el auxilio o bien de la mujer o de los hijos que estaban. Claro, y luego el absurdo de que si yo me lo bebo no hay problema, pero si yo no puedo movérmelo y otro me lo da, entonces el otro comete delito. Y dice, bueno, ¿esto de qué va? ¿No? ¿Esto por qué es así, no? Yo estuve... Con permiso, Fernando, me tomaré un minuto. No sé con quién estoy, si estoy rodeada de gente que está a favor o en contra. Solo os voy a contar mi testimonio. Soy profesora de adultos mayores. Mi alumna más joven tiene 78 años. Hoy en día la medicina avanza a unos pasos agigantados. En 5 a 10 años veremos una revolución médica tan importante como no os lo podéis imaginar gracias a la tecnología. La calidad de vida aumenta cada vez más.
Lo que pasa es que partidos como Podemos, que son votantes jóvenes los que les votan, se quieren quitar de en medio a los ancianos y no saben cómo hacerlo. Lo único que quiero es que penséis que después de un día de tristeza y de sombra, al día siguiente hay luz, y simplemente la cara de tu nieto sonriéndote ya es gratificante. Me parece impresionante que un médico explique métodos de suicidio señalándolo en su propio cuerpo. Me parece impresionante que un médico falte a su juramento hipocrático. Vale, yo creo que hay que respetar todas las opciones, ¿no? De todas maneras, por aclararte, te diré que empezando por el final, el juramento hipocrático no tiene ninguna validez desde un punto de vista ético, ¿no? No, para nadie, pero no es que lo diga yo, lo dice Diego Gracia, es decir, cualquier escuela de bioética te dirá que cuando tú escuches a un médico hablar del juramento hipocrático es porque mucha bioética no ha leído, ¿no? Porque es un documento de 4 siglos antes de Cristo, donde también se prohibía el aborto, se prohibía cobrar, por ejemplo, el ciudadano no existía ese concepto de derechos, no se puede, es inaplicable absolutamente. Y incluso se discute si en aquella época el suicidio se consideraba algo lícito o ilícito, y se consideraba ilícito exclusivamente para los esclavos, porque eran propiedad de su amo. Pero entonces, y sabemos de la muerte de Séneca, de Sócrates, etcétera, hubo suicidios absolutamente bien considerados por la sociedad, era otra idea, ¿no? Pero en ningún caso, yo creo que lo he dicho, de todas maneras lo repito, en ningún caso el ejercicio de la libertad para adelantar tu muerte, para disponer de tu vida, se puede convertir en un juicio social sobre la calidad de vida de nadie. En ningún caso. Si tú ves a las personas que quieren tener esa posibilidad, verás que son gente que ama la vida, que lo que quiere es vivir el máximo tiempo posible y lo mejor posible rodeado de su familia, pero que también quieren tener ese billete de salida por si acaso, porque es verdad que la vejez puede ser muy buena, pero también puede ser muy mala. Cuando tienes una demencia, por ejemplo, cuando tienes un ictus, cuando ya no lees, cuando ya no oyes, cuando ya no puedes hacer actividades satisfactorias. Y la medicina podrá mejorar algunas cosas, pero otras no las puede mejorar. O sea, siempre vamos a morir, y siempre vamos a morir después de algo muy natural y muy humano como son los achaques. La cuestión es si es posible que la sociedad tolere que haya personas que digan yo no quiero seguir. ¿Y por qué hay gente que se siente mal, que se siente herida por eso? ¿Por qué? Si es una cuestión de respeto. Solamente quería hacer un comentario. Yo estuve, no sé qué día de finales de agosto, de 20 y tantos de agosto, en Sagasta, preguntando, pidiendo información para cómo hacer este tipo de cosas, y me dijeron que lo habían traspasado a los ambulatorios y que yo no me podía informar de nada porque estaba traspasado al ayuntamiento. Al ambulatorio, quiero saber algo más. Sí, ha habido, gracias a una ley que se aprobó por unanimidad en la Asamblea de Madrid, que se llama Ley de Derechos y Garantías, Ley de Muerte Digna le llaman, ¿no? Se podrá hacer el testamento vital, que realmente se llama de instrucciones previas, en todos los centros de salud y todos los hospitales de referencia. Lo que pasa es que les ha pillado el toro, eso entraba en vigor a los 6 meses, que era el 22 de septiembre, y lo han hecho en 72 centros. Aquí el más cercano es en Colmenar Sur, y hay otros 2 en Alcobendas, pero yo creo que os pilla mejor. Con la promesa, si no tenéis mucha prisa, pues con la promesa de que a principio de año, 2018, estará en todos los centros de salud, que están viendo dónde ubicarlo físicamente, porque es una conversación privada, y entonces tú puedes ir ahí, no hace falta que lleves testigos, porque aquí lo están poniendo en marcha ahora, entonces hay diferentes versiones, ¿no? Pero en principio hay gente que ha ido al centro de salud, la han atendido estupendamente, ha llevado solamente la fotocopia del representante, del DNI del representante, que es importante tener un representante, y ellos lo mandan directamente a Sagasta para el registro. Y es importante que esté registrado porque así se puede acceder desde cualquier sitio de España, ¿no?
Entonces, en principio, si queréis, pues podéis ir a Colmenar, al Hospital La Paz, que lo hacen, y si no, esperaos unos meses que en el centro de salud de referencia lo harán. Y ya haremos una campaña con DMD para que la gente lo haga, porque es importante, porque al final es de sentido común. Lo que pasa es que esto que decía de la medicina tecnológica, a veces esta medicina tan buena, a veces se vuelve en contra nuestra en el proceso de morir. Y no hay nadie que le ponga el cascabel al gato y cosas, dices, si ya no me puedo expresar, fíjate lo grave que estaré para que no me pueda expresar de una forma definitiva, irreversible, lo que quiero es que no se me prolongue la vida, que es como muy sensato, no tiene... Luego hay quien, como yo tengo otro párrafo, y digo, y además, si es posible, quiero morir de una forma rápida, ¿vale? Pero todos los testamentos vitales, desde la Iglesia Católica hasta el de DMD, coinciden en eso, en que si estás ahí, que no se prolongue, ¿no? Que no empiecen a marearte, que si alimentación artificial, que si tal, que a lo mejor una cosa que iba a durar de forma natural, ¿no? Una evolución natural, 2, 3, 4 semanas, pues se prolongue durante meses. Y esa es la idea, ¿no? Buenas tardes. Mire, todas las opiniones son muy respetables, pero no comparto. Entonces, a la hora de expresar nuestros sentimientos, obviamente vamos a tocar mucho, porque hay muchas opiniones muy respetables. Pero no quiere decir que eso tenga que influenciar o tu opinión o la otra en uno o en otro. La decisión tiene que ser tuya, propia. Entonces, a la hora de decidir si tú quieres una muerte digna, deja que decida yo, no decidas por mí. No permitas que mi sufrimiento llegue a mi entorno. Lo que quiero decir es que todavía no estamos concienciados con que el ser humano tiene que morir, pero tiene que morir dignamente. Eso es una cosa. Otra cosa es que quería saber si con el testamento vital, cuando ya una persona ya lo ha hecho, pero puede delegar, puede nombrar un tutor. A ver, tú puedes nombrar un representante. Tú no quieres decidir ahora, pero sabes que vas a ir a peor porque tu estado es muy malo. Entonces, ¿tú puedes nombrar a un tutor para que decida por ti? No, a ver. Hay como dos cosas. Hay ahora mismo en la... Eso está registrado en el testamento vital. Puedes nombrar un representante. Un representante. Pero el representante tiene la función de defender lo que tú has expresado. Primero tienes que expresarte. O sea, un documento en el cual tú dejas todas las casillas en blanco y pusieras que decida mi representante, es que para eso claro, tendrías que... la esencia del documento es que tú expreses lo que tú quieres. Si no sabes lo que quieres, no haces el documento. Entonces, otra cosa, hay una opción y es, que no tiene relación con esto, pero es distinto, es una figura que se llama la autotutela. Y es que tú puedes ir a un notario y decirle que si en el futuro, hipotéticamente, te tuvieran que incapacitar, quieres que sea tu tutor tal persona. Y entonces, si tuvieras esa mala suerte de que te tuvieran que incapacitar por un proceso de demencia, van a tirar del documento notarial y van a nombrar tutor. Normalmente el juez va a nombrar a esa persona, salvo que esa persona esté mal, ¿no? o lo quiera, o se haya muerto, o lo que sea, ¿no? Eso sería como otra cosa distinta, pero eso es un tutor para todos tus derechos civiles, para gestionar tus bienes, gestionar tu vida y también tu salud. Pero de lo que estamos hablando, del documento de instrucciones previas, tú debes nombrar un representante con el que has compartido qué es lo que piensas, por si acaso hubiera dudas. El documento es bastante claro, pero por si acaso hubiera dudas de interpretación, que él las pueda interpretar. Entonces, ese es el representante, que sería como el tutor. Hola. Yo quería comentar un poquito las palabras que quería comentar simplemente un poco las palabras de nuestra compañera anteriormente y decir que estoy muy de acuerdo con sus palabras
en el sentido de que entiendo que yo soy un gran defensor de la vida, entiendo que como cualquiera de los que estamos aquí, y que aparte de entender la vida con ese sentido de sacralidad, me gustaría también que se defendiese la vida durante el transcurso desde que nacemos hasta que llegamos al proceso final. Es decir, me gustaría también que se hiciese hincapié en la dignidad de la vida. Yo entiendo que la vida es el principal de los derechos que tiene un ser humano, pero también entiendo que en ningún caso puede ser una obligación. En cualquier caso, tan legítimo es la postura suya como la de las personas que defendemos las libertades individuales y el respeto a los demás. Es decir, si una persona efectivamente tiene unas creencias arraigadas, quizás a lo mejor influidas o amparadas en determinadas creencias religiosas y desea vivir el martirio de Cristo, yo lo respetaré siempre profundamente. Ahora bien, si yo deseo en un momento de mi vida en el cual yo decida que por el nivel de sufrimientos que padezco o por la calidad de vida que tengo, que no deseo continuar adelante, entiendo que esa postura me afecta tan solo a mí. Yo no se la intento imponer a usted ni a nadie. Con respecto luego al comentario que ha hecho de los adelantos tan maravillosos de la tecnología moderna y el uso su uso en la calidad de vida de los seres humanos, yo lo que estoy viendo es que esa tecnología tan potente de la que disponemos hoy en día, que está en manos de la mayoría de los hospitales de referencia en nuestro país y que afortunadamente en muchos casos sirven para aportarnos una calidad de vida mayor, en otros casos, en el proceso final, esa tecnología tan potente estoy viendo que contribuye a hacernos sufrir muchísimo más, a perpetuarnos la vida, una vida que yo entiendo indigna cuando estoy, a lo mejor, sin facultades mentales, estoy con una traqueotomía, estoy con una alimentación, con una sonda nasogástrica, y si previamente yo he decidido cabalmente que no quiero vivir de esa forma, esa tecnología tan potente de la que dispone hoy en día el sistema sanitario público, a mi juicio, se está usando mal. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda y es, has comentado que en el proyecto de ley no se contempla determinados grupos de personas que tengan una discapacidad, un problema psíquico, mental, o lo he entendido yo mal. Entonces, mi duda es, cuando yo hago el testamento vital, estoy diciendo que si en un momento dado no tengo capacidad, he perdido mis facultades mentales para tomar una decisión, yo quiero que no sigan aplicándome terapias que prolonguen mi vida. Entonces, esa situación de falta de conciencia es equiparable a ese grupo de personas que no entrarían por un problema mental o no sé, tengo ahí... Sí, tus dudas. Sí. Bueno, a ver, dudas tenemos todos, porque tú ten en cuenta que esto se aprobaría una ley y luego tiene que ponerse en marcha en donde a ti te atiendan, en el sistema público de salud, y el que esté en la medicina privada, la medicina privada. Entonces el médico, al día siguiente de aprobar la ley, él no va a saber qué tiene que hacer. O sea, habrá que luego empezar a rodar y ver
con cada petición, en la ley establecerá un reglamento, cómo se gestiona. Y entonces lo que yo decía es, las personas que no se puedan expresar en ese momento porque tengan un proceso de demencia, ¿no? O porque haya dudas sobre su capacidad para expresarse, por ejemplo, personas que han tenido un ictus muy grave y que aún no se sabe si están cabales, si no están cabales, estados de mínima conciencia, cercanas al coma, ¿no? Que están más tiempo dormidas que despiertas, esas personas no podrán decidir morir, a no ser que lo tengan escrito en un testamento vital. Y si está escrito en un testamento vital, habrá que verlo. Cuando digo que habrá que verlo es, la ley lo que hace es que reúne como una especie de casuística. Y luego, cuando se presente María con su caso, con su petición, pues Paco, el médico, y Laura, la médica, lo van a gestionar como ellos puedan. Y dirán, ¿esto qué tengo que hacer? Pues esto tienes que consultar con un compañero. ¿Está deteriorada de forma irreversible? ¿Sí o no? Sí, no cumple estos requisitos, pues no la atendemos, ¿no? Y el otro grupo que te decía, que era de personas con trastorno mental, aunque tú no te refieres a eso, ¿no? Sí. El problema va a ser encontrar un psiquiatra que te dé el ok. Es decir, que tiene que ir, la ley, desde luego la ley va... Ahora, ¿qué está pasando ahora mismo? Por un lado está la gente que se dispone de su vida, como hemos dicho, 4.000 al año, probablemente más. Y luego están las eutanasias clandestinas, que reconocen los médicos que practican con gente de la casa, con gente que les importa. Entonces, si es su mujer, si es su hija, si es su madre, si es un compañero, si es otro de la casa, del hospital, entonces ya, pues vente el viernes que está no sé quién de guardia y tal y cual. Y eso nosotros lo hemos visto, ¿no? De cómo se han ido solucionando situaciones de mucho sufrimiento gracias al compromiso de algunos médicos con sus pacientes, que eran amigos, que eran conocidos, depende, ¿no? No es lo mismo que tú estés dentro que no estés dentro, en fin. Esto es fácil de entender para cualquiera que trabaje en un grupo humano, sabe que, bueno, pues los de la casa tienen sus privilegios, ¿no? Y esto está pasando, ¿no? Esto se está haciendo ahora mismo. Entonces, la ley lo que hace es establece unas reglas de juego y luego hay que ponerse en marcha. Entonces, si tú eres de la casa, pues será más fácil que encuentres un psiquiatra que te dé el visto bueno para que, y luego otro que te dé el visto bueno, cumple los requisitos y puedas morir cuando tú quieras. Pero si no, pues entonces tendrás que recurrir a asociaciones como DMD, que tendrá que encargarse de fiscalizar, de comprobar que desde Murcia, pues claro, es que, si por ejemplo, tenemos un ejemplo muy desgraciado y es la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto en este país, se ha abocado al negocio privado por la sanidad pública, porque ni en La Paz, ni en el Ramón y Cajal, ni en el Gregorio Marañón no se hacen abortos, porque no les ha dado la gana. Y el sistema ha sido incapaz, no ha querido, no es que se haga. En Navarra no se hacía ningún aborto. Entonces, sí, no pasa nada, me voy a San Sebastián, que además es muy bonito, está aquí al lado, y me voy a una clínica, pago mis 300, mis 600, pero es que eso no es. Conceptualmente, si el problema estaba solucionado, pero no es que eso no era la idea. La idea es que a ti te lo resuelva tu médico de referencia en tu pueblo o en tu hospital de referencia. Y esperemos, esto es distinto, porque os decía que es muy sencillo, no requiere un quirófano, no, es más fácil, ¿no? Pero, y luego hay la mayoría, a los médicos se les pregunta, el 70% está a favor. Es verdad que luego solamente un 30% estaría dispuesto a hacerlo, pero bueno, esto irá cambiando. Y ya veremos cuando estén las reglas del juego puestas, cuando haya una ley, que la habrá, seguro, antes o después, pues cómo se va resolviendo cada caso. No sé si me he explicado, pero verás que las dudas son muchas, porque claro, no habrá que luego ver cómo funciona, ¿no? Sí, buenas tardes. Hola. Es que no me ha quedado muy claro entre el suicidio asistido y la eutanasia. Si mal no he entendido yo, que dependía un poco por la vía que se le pusiera, ¿no? Porque has hablado de si era vía intravenosa o si era oralmente. Sí. Entonces,
no comprendo muy bien. Verás, en España hay un modelo de regulación que es el americano. En 6 estados de Estados Unidos se ha regulado el suicidio asistido, pero es una sociedad muy individualista donde tú vas a tu médico y si vas a morir en un periodo de 6 meses, él te da una receta, lo compras y tú lo tomas a tu aire con lo que tú quieras, el médico ni siquiera va. Ese no es el modelo europeo, ¿no? El modelo europeo es que el médico está contigo y se hace cargo de lo que va a pasar. Los médicos prefieren la vía intravenosa porque es más directa, no requiere la absorción. No te lo tienes que tragar, suponiendo que no tengas dificultades para tragar, y se tiene que absorber si tú te lo tomas. Entonces los médicos prefieren la eutanasia porque tienen más control sobre la situación. Pero aún así hay gente que no, que prefiere, yo tengo miedo a las agujas, hasta la muerte, y no quiero que me pinchen ni siquiera al final, yo quiero bebérmelo. Entonces, si el paciente se lo bebe, en general en España será en presencia del médico, porque el médico llevará el medicamento consigo, y estará allí para asegurarse de que la persona ha fallecido. Entonces, si la persona se lo bebe, es un suicidio asistido. Si el médico le inyecta la sustancia, es una eutanasia. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Hola. Yo respeto mucho las opiniones que han dicho, pero ante todo quiero libertad y estoy a favor de lo que ha dicho el señor Galante, que tanto avance técnico, eso a veces nos hacen, nos machaca la vida. Yo soy diversidad funcional desde que nací. Tengo parálisis cerebral infantil desde que nací. No he llegado a una edad, cosa que no sabía, eso se va complicando. Salen los achaques, se complican otras cosas. Por eso quiero decir que la vida no es tan así para decir, claro que quiere seguir, pero es que no quiere seguir de esta forma. Por eso te quería preguntar a ti, a usted, ¿en qué papel nos quedamos nosotros, como yo, que tengo esta dificultad en hablar, en expresar, en decir eso, pero mi facultad intelectual está en ¿dónde está? ¿Dónde quedamos? El testamento vital escrito se va a respetar igual que si lo hace otra persona sin estas dificultades mías, o va a pasar por un, pues si me explico, por un grupo de especialistas. Ya. No sé si me entiendes. Sí. Bueno, el testamento vital, hace poco hablaba con una señora que venía muy angustiada, era de Sevilla, y quería denunciar al hospital. Su hijo había intentado suicidarse, pero claro, es que también hay gente que hace las cosas mal, ¿no? Entonces había metido un brasero en un armario con carbónico, total, que le salió mal y lo llevaron al hospital, casi se muere. Y él tenía un testamento vital y quería denunciar al hospital por haberle salvado la vida. Y le digo, no lo puedes denunciar. Digo, el abogado que te haya dicho eso, pues yo creo que no tiene mucho sentido, porque el testamento vital se aplica cuando tú no te puedes expresar de forma irreversible. Y tu hijo se ha vuelto a comunicar, con lo cual no era irreversible. Y no podían dejarle morir. El testamento vital no sirve en un contexto de emergencia. Hay gente que tiene esa confusión, que se cree que va a ir por la calle, pum, se va a pegar con un árbol, un alcorque, va a caer y si tiene un hematoma subdural, pues ya no le van a hacer nada y va a morir. No digo, no te equivoques, te van a llevar al hospital, te van a meter, te van a operar si hace falta y ya veremos cómo quedas. Si no te puedes expresar, entonces no van a prolongar tu vida, pero hasta que estés en una situación irreversible, no van a hacer caso del testamento vital. Entonces, en tu caso, el testamento vital te serviría si tuvieras un proceso por el cual ya no te pudieras volver a expresar, de forma definitiva, no temporal, ¿no? Ahora, si tú me dices, ¿y qué opciones tendría yo si yo en un momento determinado quisiera morir? Tendrías que, no es convencer, porque la idea
de Holanda y de Bélgica, que a mí me parece que está bien, es mutuo acuerdo, ¿no? Llegar al mutuo acuerdo con tu médico de que esa es la mejor opción, de que no hay otra, no es convencerle, sino es hacerle ver, o sea, la pregunta es ¿por qué morir? No, es que yo lo tengo ya claro. Si eso se va a respetar a la hora de eso, no es que estoy esperando que llegue eso, es que yo si hago ese testamento... Sí, tú estás en... Sí. Si estás en una situación irreversible, que tuvieras una hemorragia cerebral, tuvieras, bueno, fundamentalmente eso, una situación de coma, daño neurológico, van a respetar el testamento vital y no te van a alimentar a la fuerza con una sonda, ni una gasostomía, ni te van a meter en la UBI si no es necesario. Si ya estás estable y ves que es irreversible, te van a dejar morir. O sea, van a acompañar el proceso de tal forma que intentarán que no sufras y que el proceso siga su curso con el testamento vital. Entonces, ahí está lo que dice esa señora, o no sé quién lo ha dicho, que está la persona que te ha acompañado y que está leído y que en ese momento que tú ya no te puedes expresar, El representante. Diga que se cumpla. Claro, esa es la persona, porque además la ley dice que si el médico no cumple las instrucciones previas, tiene que explicar por qué. La única explicación, que sería legal, es que no ha llegado a esa situación, que él dice que no está irreversible, pero luego, a ver, que esto normalmente pues llega al neurólogo, llega al otro, y al final se llega a la conclusión de que ya el daño es irreversible y en ese momento habría que aplicarlo. Y el representante está, oye, que esta persona tal. Hace poco murió una chica que era una periodista de Reporteros Sin Fronteras, tuvo un tumor cerebral y ha tenido un testamento vital. Y la operación fue bastante mal, ¿no? Ella le dijo al cirujano que quería quedarse mejor de como estaba en ese momento. Y en ese momento hablaba y caminaba. Y se quedó bastante mal porque el tumor era bastante grande en el cerebelo y tal. Y entonces había una situación de impasse porque el neurocirujano defendía a capa y espada que ella iba a mejorar, que iba a mejorar. Y tenía razón, en contra de todo el pronóstico de los de la UBI, que decía, esto está fatal, esta señora se va a morir cualquier día, es que el daño es brutal. Y entonces la mujer, pasaron 2 meses, y la mujer mejoró lo suficiente como para recuperar la conciencia, pero en un estado lamentable, o sea, no podía ni ponerse de pie. De la manera que la mujer, afortunadamente, al poco tiempo tuvo una neumonía y se murió, que es lo que ella estaba deseando, porque ella sí no quería vivir. Entonces, no siempre es fácil, porque tiene que ser que la situación sea, pero si es irreversible lo van a aplicar. Y desde luego este hombre tenía siempre, y la UBI y tal, si por ellos hubiera sido, pues lo hubieran dejado morir sin tener que recuperarse para luego morirse, tampoco se sabía, pero bueno. O sea que a veces tampoco es fácil decidir, ya, este es irreversible o esto no, ¿no? Disculpadme, he pedido el micrófono por derecho a réplica, como se me ha hecho alusión. Simplemente comentaros que he dicho que soy profesora de adultos mayores, porque son personas que tienen una ilusión renovada cada día por aprender. La tecnología nos va a brindar todo lo bueno que puede ofrecer hoy en día, aumentado por el saber que se va acumulando al cabo de los años. Por supuesto que no voy a respetar tu derecho a morir, porque si yo te veo con la aguja de pentotal intentándotela meter, te la voy a arrebatar. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Tú sabes de tu desesperación de ahora. Ramón Sampedro hay uno, y casos extremos en los que hay mucho sufrimiento, hay 4 por millón. Hoy en día la calidad de vida de los ancianos es mucho mejor. La gente viaja, hace viajes por el inserso, tienen la familia, tienen lugares como este para poder venir los viernes a escuchar una conferencia. Y esto es lo más nazi que he escuchado. Parece mentira que estoy escuchando a gente de izquierda. No, a ver, eso... No, o sea, se puede argumentar y uno puede decir lo que piensa tranquilamente, pero lo que no está bien es utilizar cualquier cosa para arremeter contra una idea con la que uno no está de acuerdo, ¿no? Hablar... No son ideas,
son conceptos muy malos porque estás haciendo proselitismo. No, no. ¿Entiendes? Estás dando métodos y diciendo dónde comprar pentotal sódico, que se puede comprar. De verdad, Respeta la libertad de los demás, oiga. Usted tiene que respetar a los demás. Si no tiene respeto por los demás, no entre aquí a debatir. Es verdad. Porque me da la gana y porque No, soy intolerante. No, señores, Entonces soy intolerante. No. Yo hablo con educación. Yo Claro, ahora si sale y le pregunta a ella, mira, hay un médico que dice, no, pero me digo, y ahí tiene una parte... Oye, Sí, vamos a recuperar el clima de diálogo, ¿no? Sí. O sea, espera un segundito, a ver si... A ver, que hay una señora que quiere decir algo, sí. Yo quería preguntar cómo se encuadran los cuidados paliativos que se están practicando ahora mismo en nuestro país. Bueno, los cuidados paliativos han tenido un gran avance, ¿no? Y digamos que es el mejor enfoque que ofrece la medicina para la fase final de la vida, cuando uno tiene una enfermedad avanzada e irreversible, ¿no? No en todas, es verdad que hay enfermedades especiales, por ejemplo, Ramón San Pedro, ¿no? O, que lo decía la señora, o una persona con una esclerosis lateral amiotrófica, pues son enfermedades muy difíciles de mejorar, ¿no? Pero en el proceso terminal de cáncer, que es donde es su ámbito natural, ¿no? Y donde más resultados dan, consiguen mejorar bastante el confort de la persona que está en el proceso de muerte. Es decir, que tampoco hay que pensar que sea la panacea, pero es lo mejor, porque es como un enfoque distinto donde el objetivo ya no es curar, sino es aliviar, es cuidar, mejorar el confort, ¿no? Que la persona esté lo más cómoda posible, hablar, afrontar la muerte, ver qué temores tiene, qué cosas que quedan pendientes, si quiere dejar algún legado. Por eso hay una parte emocional de comunicación que es básica en el enfoque paliativo, ¿no? Y luego que muera en casa si quiere, y si quiere morir dormida, pues que muera dormida con una sedación paliativa, ¿no? Entonces, se ha avanzado bastante. Aquí en Madrid tuvimos aquel proceso kafkiano del Severo Ochoa en el 2005, donde ya se propuso por primera vez un plan de cuidados paliativos. No es suficiente, no hay suficientes recursos, pero estamos mejor. Entonces mejora despacio, tenía que mejorar más, tendría que haber una apuesta más decidida por potenciar la medicina paliativa, pero oye, hacen normas, hacen leyes, hacen cosas, pero luego no las cumplen. En Andalucía en 2010 hicieron una ley que va a haber recursos para todos, habitación individual, y luego no lo hay. Y dices, pero bueno, y además no es una cuestión, en este caso no es de dinero, porque no es muy caro. Parece que eran como 50.000 euros cada equipo al año, no era un dinero, y en principio se supone que ahorra dinero al sistema, ¿no? Una cosa que es difícil de medir, pero bueno, porque estás más tiempo en casa, no acudes a urgencias y tal, pero no se hace. En Madrid hay una cosa muy buena que se puso en marcha, que era el PAL 24, es decir, yo creo que todo enfermo que se acerque al proceso final debe contactar con un equipo de paliativos del sistema público, llamar al su médico de cabecera, que por favor le presente al ESAT, que se llama el equipo de soporte a la atención domiciliaria, conocerles, ver qué pueden hacer por él. Tiene otros recursos más, se trata de sumar refuerzos y entras en una base de datos que se llama PAL 24, que si llamas al 112 en fin de semana o por la noche, pues viene un médico y una enfermera con formación en paliativos, que es el objetivo de esos médicos es distinto que el de médico de urgencias, que su objetivo es solucionar la cosa en 15 minutos, o te vas al hospital o te pincho algo y te quedas en casa, básicamente, ¿no? Bueno, descansando y tal, ¿no? Y estos no, estos tienen otro objetivo, es que estés en casa, el confort, lo que te decía. Entonces es es una apuesta estupenda, nosotros defendemos la universalización, pero son cosas distintas. Es decir, el problema de los paliativos es que hay mucha gente que utiliza los paliativos para luchar contra la eutanasia. La eutanasia es un derecho civil de ciudadano que tú puedes ejercer o no, pero que no es verdad que la gente que tiene paliativos no pide la eutanasia. La gente pide la eutanasia por su forma de ser, no porque tenga paliativos o no los tenga. O sea, es porque en un momento dado no quieren seguir viviendo así,
ni con paliativos ni sin ellos. Y nadie de los que queremos ese derecho queremos prescindir de los paliativos, para nada, no están compitiendo. Yo quiero eso y lo otro, ¿no? Pero básicamente en los centros que aplican los servicios estos paliativos, lo que hacen es dejar de medicar a las personas que están enfermas, que están en esa situación. No, se trataría, a ver, lo que no tiene sentido, por ejemplo, es que un señor con 90 años y un diagnosticado con deterioro cognitivo, demencia y tal, tome un medicamento para el colesterol, o tome el omeprazol. Hay cosas que se han hecho en medicina y que no tienen sentido, que es que ahora se está viendo, pero si usted toma una aspirina para... Pero mire usted, si es que usted ya no tiene que prevenir nada, si ya ha llegado. Ya has sobrepasado tu esperanza de vida, tú estás fuera de los estudios y de todo, pero ahí queda. Y mientras tanto son millones y millones de personas consumiendo medicamentos. Es decir, que todo tiene como su explicación. Y ahora hay un movimiento en medicina que trata de poner un poco de sensatez y decir, a ver, un analgésico sí, un tranquilizante por supuesto para dormir si lo necesitas sí, un antihipertensivo, pues depende, porque hay gente que con la edad deja de tener la tensión alta, pues que no lo tome, ¿no? Entonces, los diabéticos, claro, tendrán que tener su medicación. Entonces, lo que hacen los paliativos es, en el proceso terminal, orientarlo todo al tratamiento de los síntomas, al confort, sobre todo dolor, que no tengas dolor, que duermas más o menos bien, que no estés muy angustiada, y que, bueno, si tienes náuseas, vómitos, pues tratar ese tema. Los picores a veces también se pueden, pero claro, luego hay cosas que no se pueden tratar, la debilidad, la falta de fuerzas, lo que es el proceso que va deterioro, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Entonces lo que hace es reorientar la cosa, ¿no? Lo que no tiene sentido es, y aún así, en mi opinión, a veces los paliativos pautan demasiadas cosas, a veces se pautan corticoides, a todo Cristo, porque bueno, en algunos casos van bien, estimulan el apetito y tal, en otros no, y producen dolor de estómago. Entonces, contra menos medicamentos mejor, pero que no sufras, que estés lo más cómoda posible. Lo que pasa es que nada es gratis, o sea, la morfina es un medicamento excepcional, es un medicamento fantástico, morfina y derivados, pero claro, si tú no quieres tener dolor, tienes que pagar el precio, y es que a veces estás un poquito como ida, ¿no? Y entonces los días se empiezan a estrechar y entonces te conviertes en que estás 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde con cierta lucidez, el resto estás así medio amodorrada por la morfina y por la enfermedad. Entonces todo es, bueno, pues tiene sus matices, ¿no? Y entonces hay gente que prefiere tener un poquito de dolor pero estar más despierta, y hay gente que no. También hay gente que si se queda muy dormida, se están utilizando anfetaminas que a veces dan resultados por la mañana para estar un poquito más, y eso es lo que hacen los paliativos, afinar ese tema, ¿no? Aquí hay una gente muy buena, que son los Camilos, que llevan mucho tiempo haciéndolo, y lo que pasa es que además está bien, porque las plazas de paliativos son concertadas con el sistema público, o sea que... Buenas tardes. Yo había pedido la palabra antes de la señora esta. Una opinión minoritaria cuarta libertad de la pedido, ¿no? Era referente a lo que ella hablaba de la gente mayor. Estamos viendo una sociedad hipócrita, que todos estamos viendo, que vamos a una residencia a ver a nuestros mayores y vemos como la gente se le cae la baba, no vive, le inyectan la comida, o sea, que tiene una calidad de vida nula. Y la sociedad, todos nosotros estamos permitiendo, a falta de leyes y como promover una serie de normas, cómo alargamos esa vida a esos seres gastando medios. Y sobre todo actualmente que las leyes, los presupuestos generales del Estado, que están recortados, y la gente bonita, como ella dice, que va a los nietos a ver a los abuelos, y se ríe, y tiene terapia ocupacional, no en todas las residencias, sobre todo los de pago se las tienen, pero el resto los arrinconamos. Yo también he tenido a mi padre, que murió hombre de ACM a los 76 años y murió retorcido, porque la sociedad, por aquel entonces, no permitía la eutanasia, la muerte asistida, como no. Entonces, me venía a huevo, pues la gente venía a levantar la mano y no esto es lo manero, pero vamos, era para decirle que todo no es tan bonito lo que la gente mayor, que hay una realidad que están metidos ahí, nuestros mayores, que son nuestros, de todos nosotros, que se aparcan, y esta sociedad no promovemos, que a ver si de una vez nos dejan las libertades de
interesa decir, estás apuntando, me parece correcto. Claro, pero tú fíjate que ella daba en un argumento bastante irracional, pero que hay que tener claro, que se va a utilizar, y es el de la eugenesia, el de cargarse a la gente, ¿no? Que se mueran los viejos. Lo que estos quieren es que se mueran los viejos. Y bueno, tú fíjate que tú has hecho un juicio de valor sobre la vida de las personas mayores, pero en ningún caso tú has propuesto que nos carguemos a nadie. Entonces, hay algunos trabajos y la cuestión es que vivamos realmente en una sociedad de derechos y que cada uno, que promovamos la libertad individual, la libertad de utilizarlo todo hasta el final, siempre y cuando no arruinen el sistema, porque un señor de 80 años no puede aspirar a un trasplante. Eso ya lo tenemos claro de momento, porque se alargan tanto la vida, como dice esta señora, que eso es ciencia ficción, no es real, pero bueno, en algún momento habrá que poner un corte, ya 80 no, pues es que no hay bastantes, ¿no? Mejor se lo ponemos a la gente más joven, ¿no? Entonces, pero que haya libertad individual, que la gente pueda ejercer ese. Entonces hay algún trabajo en el cual le preguntas a los mayores de 70 años que están en una urgencia de un gran hospital si preferirían morirse antes que ser dependientes. Y entonces el 70% de los mayores decía, yo desde luego preferiría morirme para que ser dependiente. Con la realidad, la cruda realidad, de que una cuarta parte de ellos va a salir dependiente del hospital. Entonces la cuestión no es tanto que haya muchos o pocos ancianos en una situación muy deteriorada en las residencias o los hospitales estén llenos de ancianos incurables, sino que encima es en contra de su voluntad, que es que hay que preguntarles. Entonces preguntemos a cada una qué es lo que quiere, hasta dónde está dispuesto a llegar. Lo que pasa es que es imposible si seguimos manteniendo el tabú de la muerte. Entonces, yo trabajaba en varias residencias de mayores y a mí me sorprendían dos cosas. Una es que las auxiliares, ¿no?, en general, ¿no?, y el comentario era, yo desde luego para estar así prefiero morirme, ¿no? En un sitio que es tu trabajo, y estás trabajando con personas, con familias. A lo mejor la señora está demente, pero la familia no, desde luego. Eso te produce, es una esquizofrenia brutal, porque tendrás que encontrar algún sentido a lo que estás haciendo. Entonces hay que cambiar ese enfoque. Entonces yo me acuerdo que hablaba con las auxiliares, que tuvimos una dinámica de grupos y tal, de para qué sería su trabajo, de si era mejor estar lleno de mierda en la cama o limpita, seca, con la piel hidratada, si era objetivamente mejor. No, claro, es objetivo. Pues entonces ese es tu trabajo, mejorar la vida de la gente. No plantearte si su vida tiene sentido, ya la tendrá para ellas o no, tú te lo planteas para ti, pero no están en un entorno seguro, son unos privilegiados, en un mundo donde, bueno, ellos es un mundo de la opulencia en el que vivimos, joder, por lo que se ve de Siria, no sé qué, no sé cuánto, pues hay que estar satisfechos, ¿no? Y luego, y el otro tema que les decía, digo, aquí la gente se muere y no se celebra, o sea, hay que estar contentos de llegar a una residencia donde estás cuidado en un entorno seguro y tal, y morirte bien. Y decirlo, no, se escondía, entonces por la noche se bajaba en el tanatorio, que nadie supiera nada, había desaparecido uno en esta mesa, y este no está, no se da ninguna explicación, había algunos que estaban dementes, pero otros no, las familias, no, se murió Laura, tal cual, no sé qué. En vez de decir, se murió bien, estaba acompañada, estaba su familia, como por el tabú. Y entonces si fuéramos capaces de romper ese tabú y celebrar la muerte a algunos cuando les toque, y luego permitir que alguno la pueda adelantar si quiere, ¿no? Que siempre va a ser la minoría, porque tú vas tirando, ¿no? Pues las cosas irían mejor, ¿no? Sí, sí. Habría que dar, como digo, perdona. Sociedad avanzada, una especie de comisión de médicos, lo que sea, que llega a su momento, esa gente mayor que estamos viendo, que ya lo decide. La familia va a ir por educación, por la historia, lo que sea, no va a tomar esa decisión de una muerte viva. No, pero eso depende de nosotras y de nosotros, ¿eh? Cada uno y cada una tiene que pensarlo. O sea, yo a veces veo ancianos que vienen a la asociación y que se quejan de que si sus hijos tal... Bueno, en la asociación los que se hacen socios son un sector de la sociedad ya bastante más avanzado en ese sentido, porque uno no se hace socio de derecho a morir dignamente como si fuera la comunidad de vecinos, ¿no?, en la que está apuntado sí o sí.
Pero bueno, hay gente que se queja de que sus hijos les están mangoneando, intentan mangonearles. Y luego ves ancianos que están en manos... Pero es que la libertad hay que ganársela. Entonces, si tú eres un pelele, y que es lo que diga tu mujer, lo digan tus hijos, porque si no se enfada, es que mi hija, con el mal humor que tiene, con los... Pues sí, que voy, vale, papá, te vas a... Vale, me voy. Pues no ejercerás tu libertad. Desde luego nunca vas a decidir morir, eso está claro. Pero es que no vas a decidir ni dónde vas a vivir. Entonces, la libertad hay que ganársela. Y para negarse hay que ejercerla y tener ese ánimo, ¿no? De decir, no quiero, ¿no? Tú eres mi hijo, sí, ya entiendo que estás preocupado, que no sé, pero no, es mi vida, yo voy a decidir. Hablemos, veamos, y estas son mis opciones, ¿no? Entonces hay gente que piensa en su muerte voluntaria, la gente de la asociación, y entonces les sorprende que sus hijos, a los que ha educado en libertad y tal y cual, pues pongan el grito en el cielo y no le permitan ni hablar del tema. En primer lugar quería decir que has hablado de Hans Kind. El librito, que es muy pequeño, está en la biblioteca nuestra. Muy bien, sí. Es interesantísimo, me parece que son 70 páginas. Y en segundo lugar, quería comentarte el tema de la disponibilidad de la propia vida. Hay que ser serio y hay que responder a ese concepto. Entonces tú has hablado de lo más, diríamos, avanzado en este sentido desde un punto de vista legal, que es Holanda y Luxemburgo, con la ley de eutanasia, una posible nueva articulación de, afortunadamente, en Holanda, sí, en Holanda. Ya tenemos bastantes años, no. En Holanda nos permitiría decidir. Y la tercera, has hablado del capítulo de los suicidas, que es una palabra que no me gusta, pero no sé cómo es. Bien, entonces los suicidas también han decidido disponer de su propia vida, es decir, quieren terminar con su vida. Sobre eso, hasta que la sociedad holandesa llegue, X, la nuestra, Z. Has hablado también de que hay un fármaco, yo no recuerdo el nombre, que está en internet. Mi pregunta es, no porque me quiera suicidar mañana, que a lo mejor, ¿qué garantías hay de que el fármaco que tú solicitas no te produzca una hemorragia que te deje peor? Que te deje peor, sí. Es decir, ¿qué garantías hay de que lo que tú recibas te haga morir rapidito, dignamente y conforme? Sí. Ahí, o sea, vivimos en un mundo en el cual Internet está presente y Internet cambia muchas cosas. Entonces Internet es la que te permite comprar una sustancia en China o comprarla en México o en Perú. Y entonces te la mandan, ¿no? Como si compras un teléfono móvil o un aparato o lo que quieras, ¿no? La garantía es el testimonio de otras personas que lo han comprado antes que tú. Si tú pones pentobarbital en Google, te salen como 20 proveedores, hay una lista, tenemos de 150 estafadores, algunos con una página web que es un clon, una copia de la de una asociación australiana, que es la que hace el libro de referencia, que le lleva un médico que se llama Philip Niske, y bueno, ya no es médico porque tuvo un proceso, le dijeron que si seguía hablando de la eutanasia, le inhabilitaban de por vida. Y dijo que él, antes que médico, era ciudadano, y entonces quemó su título ahí delante de todo el mundo y tal, y luego ya se fue de Australia porque allí iba a estar perseguido y ya está viviendo en Holanda, ¿no? Y este hombre, que es un estudioso del tema, con su mujer, que es médica también, tiene una guía que actualiza cada 4 meses y va diciendo cómo funciona, ¿no? Incluso hay 2 laboratorios, uno de ellos en España, que hace un análisis de la sustancia, entonces han comprobado que 10 años después de la caducidad sigue estando totalmente activa, entonces hay bastante información sobre el tema. Y para que veas cómo es, parece un poco macabro esto, pero hace poco en Australia tenían un problema con los jabalíes y han utilizado una sustancia que es un conservante alimentario para sacrificarlos, para eliminarlos. Entonces alguien había pensado, bueno, y esto también valdría para un suicidio,
Bueno, pues porque es una sustancia que se compra en una droguería, que se vende por kilos y un kilo vale 7 euros, ¿no? Es decir, y con 5 gramos eso es letal. Entonces, si esto al final se comprueba, porque están diciendo que no, que puede producir convulsiones, dolor de cabeza, claro, se trata de morir bien, no de morir de cualquier manera. Ya tenemos el pentobarbital, mientras que eso exista, pues con eso es una gozada. ¿Cómo se muere con eso? Pues con eso está bien. Entonces, se trata de garantizar algo que dé resultados, no algo que empieces a convulsionar y tal. Y ahí andan dando vueltas, sobre todo hay una cooperativa que se ha formado en Holanda de gente que está justo al límite de la ley, ¿no? De lo que permite la ley y lo que no, y están investigando a ver si consiguen testimonios de gente a través con animales y tal y cual, ¿no? Y ya, bueno, pero te lo digo porque no se pueden poner puertas al campo, ¿no? Y a lo mejor pues hay gente que todavía no está en la era digital, pero la era digital ha cambiado muchas cosas y una de ellas es el acceso a la información. Esto que yo te estoy contando es que puedes acceder a eso con un teléfono que tengas en el bolsillo en un rato, te pones en un bar y te pones a navegar y tienes el contacto del tío que te manda y le mandas el correo y tal, y esta misma noche no lo vas a conseguir porque no te lo va a mandar, pero es decir, que es otro mundo. Y sin embargo parece que en el Congreso de los Diputados piensan todavía en una época en la que la ley es la ley y todo el mundo la va a cumplir y el tío que está pensando en morir, pues le importa un pedo lo que diga Podemos o el PSOE, es que va a hacer lo que quiera, si le dicen cómo, ¿no? Ahora hay que hablar de los jabalíes. Espera, que había aquí una señora. En principio, muchas gracias por tu explicación, pero yo te quería hacer una pregunta. Yo he tenido varios casos de gente en hospitales muy malos y los médicos nos han pedido consentimiento para dejar de hacer nada, o sea, no hacer nada para que su vida se prolongara más de lo debido. ¿Eso a qué lo asimilarías tú? ¿A una eutanasia? ¿A una sedación, como le dijeron a Montes? ¿A qué? No, eso sería una limitación del esfuerzo terapéutico, aunque algunos le llaman reorientación del esfuerzo terapéutico. Es decir, esto se produce mucho en la UBI, ¿no? La UBI, las camas están contadas, porque hay las que hay. Y entonces tú siempre tienes que tener una o dos y tener ahí un par de ellas echadas el ojo por si te avisan de que hay 4 chavales que se han pegado un castañazo en la caldera de Colmenar y los tienes que meter, porque a lo mejor tienen 30 años. Y tienes en esa cama a uno de 70 que es que no tira, que tú ves que no tira. Y entonces hay algunos que pasan el punto de no retorno y se mueren, y otros que de forma se decide esto no va a mejorar y hay que limitar el esfuerzo terapéutico porque ha pasado el punto de no retorno y no va a mejorar. Este señor lleva su planta, esta planta y estas 4 camas para los 4 de la urgencia. Es decir, las decisiones sobre la muerte de las personas se toman de hace mucho tiempo y los intensivistas llevan toda la vida desde que existen intensivos, porque los recursos son limitados. Y todo el mundo entiende, a lo mejor es tu padre el que está ahí, pero joder, tu padre tiene 82 años y si tú sabes que, bueno, que la han llevado a planta porque no se la van a cargar, es que se iba a morir de todas maneras, ¿entiendes? O sea que, entonces, en el ámbito de la enfermedad terminal, si por ejemplo la persona tiene dificultades para tragar, tú le puedes poner un tubo por la nariz hasta el estómago o una sonda nasogástrica y lo alimentas, pero eso no va a mejorar su vida. Y encima tiene el esparadrapo aquí que le molesta y tal. Si tú, lo suyo sería hablarlo con esa persona, en el sentido de te das cuenta de lo que está pasando, sabes por dónde, entonces es hablar con la familia y con el enfermo, de si se da cuenta en qué situación estamos, de que la muerte se va a presentar y que de que ya que se va a morir es mejor que se muera bien. Y para eso hay que ir limitando los tratamientos, porque si seguimos forzando la máquina, es lo que decía el compañero, la tecnología hace que el proceso de morir se complique. Entonces es mejor que se muera poquito a poco y se vaya apagando como una velita. Y lo que se hace es quitar tratamientos. A veces ha sido muy discutido y parece ser que ya está claro que no se debe hidratar a los pacientes en los últimos 2 o 3 días de vida. Es decir, cuando pierden ya el conocimiento del todo y empieza la sedación, no hay que hidratarlos. Es mejor, pues entonces hacen más flemas, hacen más ruidos. No va a sufrir, porque en principio si está sedado, es que está dormido con la medicación, pues él no va a sufrir, pero la idea es que el proceso de morir transcurra lo más sereno posible, ¿no? Que esté dormidito y ahí
A veces tarda mucho porque los paliativos tienen ese principio de que ni adelantan ni retrasan, y esa es una faena a veces, porque a veces se prolonga mucho, pero bueno, se va acompañando el proceso y si está bien medicado, la persona debe dar la impresión de que no sufre. Entonces lo que se hace es retirar tratamientos que no son útiles. Yo solo quería hacer una pregunta que quizás no tiene que ver con esto que estamos tratando. Ese tipo de personas que empiezan a tener un deterioro cognitivo, que a lo mejor han empezado mucho tiempo antes, pero que no se han dado cuenta. Por otro lado, no tienen un deterioro masivo, pero sin embargo no son capaces de reconocer que necesitan ayuda e incluso, por ejemplo, podrían negarse a ir al psiquiatra, por ejemplo. Sí. ¿Qué sucede con ese tipo de personas? Yo creo que están abocadas no solo las personas, sino el entorno a un sufrimiento, ¿no? Durísimo, sí. ¿Qué Hay una situación ahí intermedia, para sí. la situación para todos? Bueno, esto es una consulta así que luego podríamos comentar, pero es una persona que está perdiendo la capacidad para tomar decisiones por un deterioro cognitivo y no se da cuenta y se niega a acudir al médico. Hay que hablar con la médica y tratar de hablar con la psiquiatra. Eso tiene dificultades porque la que tiene que ir es la enferma no quiere ir, entonces ¿cómo viene el familiar? Pero bueno, tratar para que vaya la psiquiatra a casa y ordene un ingreso involuntario. Esto es muy duro, esto es muy violento, es violento emocionalmente porque es que se la llevan. Y en ese ingreso involuntario la psiquiatra, normalmente exigen un ingreso, inicia un proceso de incapacitación. O sea, esto pasa por la incapacitación, y la incapacitación es quitarle sus derechos civiles. Y para empezar, para eso tú tienes que tener un diagnóstico médico, y el diagnóstico médico no se puede hacer en un ratito, ya la médica se va a dar cuenta de que algo pasa. Pero tiene que ir un psiquiatra a hacer una evaluación. Luego tiene que ir el forense también, para comprobarlo. ¿Hay psiquiatras con voluntariedad de hacer estas cosas? Bueno, hay gente para todo. Sí, lo hay. Sí, cuesta, pero es una situación muy, muy difícil, ¿eh? Yo he visto algunas y han dado muchas vueltas, le han pasado muy mal. Otra pregunta, porque, por ejemplo, si esta persona a las 3 de la mañana se levanta y se pone a dar cuerda al reloj, si se sube en un taburete... Sí, o quema la cocina. Sí, o le mete fuego a la cocina, es que es un problema muy gordo. Claro, entonces eso en un momento dado hay que cortar eso, y a veces cortar eso es violento, porque hay que llevársela. Va a estar 3 días, no es que sea un ingreso, no le van a meter en un psiquiátrico, no, van a ser 3 días, pero esos 3 días tienen que estar ahí. Y eso va a ser a la fuerza, y la persona no se le va a olvidar. O sea, eso luego con el tiempo sí, pero durante eso hay que pasarlo. Entonces si son varios hijos, tienen que poner de acuerdo y decir, el tema es complicado. Entonces lo mejor es hablarlo con la médica de cabecera, ver si ha tenido un caso parecido, ver si en el centro se ha dado un caso parecido y cómo lo han resuelto, porque a veces se han contactado con el centro de salud mental, cuando saben que el psiquiatra pues que es muy enrollado y que él sí quería a casa y tal y cual, aunque no esté obligado, porque esto todo es muy relativo, ¿no? Él no está obligado a ir, tendría que ir ella, pero si no quiere ir, entonces ¿qué hacemos? Para mí que me cuenta. Pues vete al juez, pero el juez no va a resolver nada. Y es que ha pasado esto con la cocina y tenemos por su seguridad. A ver, otro recurso, pero esto es muy radical, muy bestia, es llamar al SAMUR a urgencias psiquiátricas, pero esto no se debe hacer, a no ser que peligre su vida. Eso se puede hacer también, pero eso ya es No, antes, que te había oído hablar del problema en Australia con los jabalíes. Que aquí también lo tenéis, ¿no? Y la paradoja que he visto es que aquí en nuestra sociedad, nuestras mascotas tienen un sistema de seguridad social bastante mejor que nosotros mismos. Sí. Es decir, mi perro mayor está muy enfermo y dices, con lo que le quiero a Rocky, y le llevas al veterinario y dices, pobrecito. Sí, queríamos hacer unas camisetas que pusiera quiero morir como un perro, claro. Pero no, los diseñadores no lo veían muy claro. Que el veterinario dice, hombre, pues ya es que no hay solución, tiene
X órganos dañados, Sí, sí. le ponemos una inyección y acabamos con sus... Y tú imagínate que llevas tu perro, porque ya está muy mal, el veterinario te dice no tiene solución, y te dice el veterinario, bueno, lo vamos a sedar. Va a estar, no, van a ser 48 horas, a lo mejor aguanta una semana porque hay que ponerle un suero. Tú dirías, pero este tío está loco. Pero no sé, si el perro se va a morir, cuanto antes se muera mejor. No, y sin embargo, bueno, pues todavía nos queda mucho. Somos más humanos con las mascotas que Que con nuestros congéneres, sí. Sí, ya es la hora. Sí, vamos a morir aquí todos. Muchas gracias.